Buenas tardes, chicos. Vamos a abordar entonces el módulo 1 de Lengua y Gramática Española 2. Recuerden que esta materia es promocional, siempre y cuando asistan a las clases por Zoom y también aprueben los prácticos con una nota 7 o superior a 7. Vamos a compartir pantalla entonces para ver el módulo 1. Muy bien. En el módulo 1 tenemos el tema que aborda el módulo 1 es la oración compuesta. En primer año vimos la oración simple. En segundo año vemos la oración compuesta, es aquella que está formada por proposiciones, ¿sí? Hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones pueden ser coordinadas o subordinadas de acuerdo a los nexos que tengan. Y a su vez, dentro de las coordinadas podemos tener proposiciones con nexo o sin nexo. Dentro de las subordinadas las clasificamos en tres tipos: sustantivos, adjetivos o adverbiales. Comencemos con las coordinadas. Bueno, las proposiciones en las coordinadas son sintácticamente independientes, o sea que de alguna manera equivalen a oraciones simples. Por ejemplo, si digo Juan estudia y su hermana juega, podríamos decir que hablamos de dos oraciones, pero están unidas por el nexo y. En este caso son una coordinada. Bien, Juan estudia y su hermana juega. En el caso de las subordinadas hay una estructura que es relevante y otra que es dependiente. Juan estudia porque quiere aprender. En este caso tenemos la subordinada porque quiere aprender, que se inicia con un nexo subordinante. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una oración y una proposición? Que la oración es una unidad del habla con sentido completo y con independencia sintáctica. En cambio, la proposición es una unidad también que tiene sentido, pero no tiene la independencia sintáctica de la oración. Por ejemplo, acá tenemos: el sabio investiga la verdad y el erudito la difunde. Bien, acá tenemos una oración coordinada que la clasificamos como copulativa. En las coordinadas, cada proposición tiene su sujeto y su predicado. En este caso, el sabio es el sujeto, investiga la verdad, el predicado. En la otra proposición, el erudito es el sujeto, la difunde, el predicado. Dentro de cada proposición yo puedo hacer el análisis sintáctico que veníamos haciendo el año pasado con la oración simple, ¿sí? Bien, entonces, acá dice como relevante, ¿ven? Cuando está el muñequito con el megáfono, es destacada la información en el módulo. Para que haya proposiciones por coordinación, cada una debe tener su propio sujeto y su propio predicado. Pero atención con eso, que no es siempre así en todas las coordinadas. Ya vamos a ver en cuáles no se cumple esa regla, es decir, no hay dos sujetos y dos predicados. Bien, también otra alternativa es que se puede enlazar en las coordinadas, puede ser una oración unimembre y la otra bimembre. Por ejemplo, si digo llueve torrencialmente y la anciana mira desde la ventana, la primera oración es unimembre y la segunda es bimembre. Muy bien. Veamos ahora los ejercicios. Dice, marca con una X las oraciones compuestas coordinadas. Dice, Adela está decidida a lo que sea y las demás la vigilan sin descanso. Bueno, para analizar una oración, lo primero, como en el año pasado les decía, debemos reconocer los verbos. En este caso, tenemos está, es el verbo, y vigilan es el otro verbo. Esta oración tiene dos proposiciones que están unidas por el nexo y. ¿Sí? Adela está decidida a lo que sea, la primera. Las demás la vigilan sin descanso, la segunda. Bien, entonces, esta sí es una oración compuesta coordinada. Tiene dos sujetos, dos predicados y un nexo. En la oración B, dice, María nunca tendrá la gloria y hundiría al mundo si pudiese. Acá tenemos dos verbos, tendrá y hundiría, pero un solo sujeto.
¿Quién tendrá y quién hundiría? María. Por lo tanto, esta es una oración simple. Una oración simple con predicado verbal compuesto, que no es lo mismo que una oración compuesta. Bien. La oración C dice, Bernarda no ve la tragedia bajo sus narices y Poncia se lo advierte en vano. Acá tenemos una oración coordinada copulativa unida por el nexo I, y cada proposición tiene su sujeto y su predicado. Bernarda no ve la tragedia, Poncia se lo advierte en vano. Poncia sería el sujeto de la segunda proposición y Bernarda el de la primera. Por último, la oración D dice, Pepe tiene 25 años y es el mejor tipo de estos lugares. Bueno, esta oración no es coordinada. A ver, perdón. Pepe tiene 25 años, sí, y es el mejor tipo de... Esta es correcto. No es coordinada. Yo marco los verbos y pongo, en este caso, tiene y el verbo es. Pero el sujeto es el mismo, es Pepe. Por lo tanto, esta oración es una oración con un predicado verbal compuesto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no marcamos en la cruz, no es una coordinada copulativa. Bueno, ¿cuáles son las clases de coordinación? Tenemos 5 clases. La copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la consecutiva y la yuxtapuesta. En el caso de las copulativas, los nexos generalmente, el más usado es el nexo I, pero también puede aparecer el nexo E o el nexo NI. Atención acá, siempre que aparezca la palabra I, no siempre es una coordinada copulativa. Para que lo fuera, debe unir 2 partes de oraciones, no 2 palabras. En este caso, Pablo estudia y Juan juega, ahí sí estamos ante una coordinada copulativa. Bien, las disyuntivas establecen una opción y el nexo más usado es el nexo O. Por ejemplo, esto es verdadero o es falso, o lo haces vos o lo hará él. En el caso de las adversativas, los nexos son los nexos adversativos. Los más usados son pero, aunque, no obstante, sin embargo, más, pero el más sin acento en pero. Veamos un ejemplo. El ladrón se escapó, pero fue arrestado nuevamente. En este caso no se cumple la condición que habíamos dicho al comienzo del módulo, que las proposiciones debían tener 2 sujetos y 2 predicados. En este caso hay un solo sujeto, el ladrón. Se escapó, en la primera sería el verbo escapó, y en la segunda proposición fue arrestado. Bien. Las consecutivas son aquellas proposiciones que tienen como nexos las palabras que establecen una consecuencia, justamente como por lo tanto, luego, por consiguiente, de modo que, de manera que. Ganaste, así que tendrás el premio. Aquí tampoco tenemos 2 sujetos y 2 predicados. ¿Quién ganaste? Tú ganaste o vos ganaste, ¿sí? Y tendrás el premio, también tiene el mismo sujeto. Bien, por último tenemos las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas son proposiciones que no tienen un nexo coordinante y en su lugar aparece un signo de puntuación que puede ser una coma o un punto y coma. Por ejemplo, María leía, Juan dormía. Bueno, entonces acá vemos en colores en la pantalla los 5 tipos de coordenadas, ¿sí? Que ya hablamos de cada uno. Muy bien. Por último, no debemos confundir la oración simple con sujeto con predicado compuesto de la oración compuesta. Por ejemplo, si decimos los chicos deben llegar a la vida adulta con hábitos saludables arraigados, esa oración tiene un verbo. En realidad hablamos de frase verbal porque hay un verbo conjugado, que es el verbo deber, deben, y más un infinitivo. Deben llegar forma una frase verbal. ¿Sí? Esta entonces es una oración simple. Tiene un sujeto y un predicado. Los chicos deben tener control y consumir alimentos saludables. ¿Qué ocurre acá? Tengo 2 verbos.
una frase verbal deben tener y el verbo consumir. Entonces estamos ante un predicado que se clasifica o analiza como un predicado verbal compuesto. No debemos confundir con la oración, entonces la oración simple de predicado o de sujeto compuesto con la oración compuesta. Bien, acá por ejemplo tenemos: los niños no son una población considerada ante el preocupante crecimiento de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es el cuidado de la salud cardiovascular de los más chicos lo que hará que esa preocupante epidemiología decrezca en la futura población adulta. Acá sí tenemos una oración compuesta porque hay dos nexos coordinantes. Sin embargo. Bien, ahora vamos a ir al trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a cerrar acá. Vamos a abrir el práctico. Bien, el práctico tiene el texto la importancia de aprender inglés en la actualidad. Muy bien, ustedes lo leen detenidamente. Acá habla de las ventajas de saber el idioma inglés en un mundo globalizado y muy comunicado. Y el ejercicio 2 dice, analiza las oraciones del texto y clasifica las coordenadas. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, de acuerdo al nexo, ustedes van a simplemente separar las oraciones y clasificarlas. ¿Cómo voy a analizar la oración? Abro corchete al iniciar la oración y lo cierro al terminar. Abro paréntesis para indicar el inicio de la proposición y lo cierro antes del nexo. Por ejemplo, acá dice, es frecuente que tengamos que contactar con personas de un idioma diferente al nuestro. Ahí voy a cerrar el paréntesis. Voy a dejar afuera el nexo. O incluso, bueno, en esta oración en particular tenemos dos nexos seguidos. ¿Sí? Uno disyuntivo, el otro lo podríamos clasificar como copulativo, porque equivale a también, además. Entonces, abrimos el paréntesis en tengamos y lo cerramos en idioma. Y cerramos el corchete. Y ahí clasificamos. Vamos a colocar proposición coordinada, disyuntivo, porque tiene el nexo. El incluso sería copulativo. En el caso de la segunda oración, hacemos lo mismo. El nexo es pero, esta palabrita la dejamos fuera del paréntesis y lo que resta va encerrado entre paréntesis. Y clasificamos como coordenada adversativa. Vamos al punto 3. En el punto 3 debemos hacer lo mismo, encerrar la proposición entre paréntesis y analizar internamente. Voy a tomar una oración como ejemplo. La primera dice, el inglés es una lengua necesaria en el mundo del trabajo, y del trabajo, ahí terminaría la primera proposición, cierro paréntesis, dejo el y fuera y abro paréntesis. La computación es otra herramienta importante. Bueno, ahora analizo dentro de cada proposición. En la primera voy a marcar es como el verbo, el cual me lleva al sujeto, el inglés. Inglés núcleo, el modificador directo. Y una lengua necesaria, ¿cómo se analiza? Dado que el verbo es copulativo, recuerden los verbos copulativos son ser, estar, parecer, semejar, permanecer. Entonces, analizamos una lengua necesaria como un predicativo obligatorio. Y luego me queda en el mundo del trabajo. La pregunta que cabe ¿es una lengua necesaria dónde? En este lugar simbólico, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es que es circunstancial de lugar. Vamos a la segunda proposición. Dice, la computación es otra herramienta importante. Bueno, es la misma estructura que la primera. Tengo la computación sujeto, es el verbo, y otra herramienta importante sería el predicativo obligatorio. Bueno, quiero analizar ahora, a ver, ¿dónde aparece el I? Acá. Bueno, no, la última es, esperen un segundito, la D.
La oración D dice, muchas veces la comunicación se dificulta por el idioma, pero podemos entendernos en parte por las señas y gestos. Acá en esta oración D, el nexo es pero, ¿sí? Es que separa las dos proposiciones. Pero en la segunda proposición tengo un I, señas y gestos. Ese I no me está indicando que ahí haya una copulativa. Cuando se unen solo palabras, no es coordinación. Tienen que ser partes de oraciones. Bueno, analicemos sintácticamente la oración D. Dice, muchas veces la comunicación se dificulta por el idioma. Entonces, dificulta el verbo, el sujeto es la comunicación. Me pregunto cuándo, muchas veces, por lo tanto, muchas veces es un circunstancial de tiempo. Se dificulta, la pregunta es, ¿por qué se dificulta? La respuesta es por el idioma. Por lo tanto, cuando me pregunto por qué, es un circunstancial de causa, por el idioma. Vamos a la segunda proposición. Podemos entendernos en parte por las señas y gestos. Verbo, en realidad acá es una frase verbal. Podemos entendernos. Le pregunto al verbo, ¿quiénes? La respuesta es nosotros. Por lo tanto, acá estamos ante un sujeto tácito. En parte, entonces me pregunto, ¿cómo podemos entendernos? En parte, circunstancial de modo es cuando yo me formulo la pregunta ¿cómo? Y luego dice por las señas y gestos. Entonces, podemos entendernos por medio de qué o a través de qué. En este caso, cuando me pregunto por medio de qué o a través de qué, el circunstancial se llama de medio o instrumento. Muy bien, entonces les quedan las otras oraciones para analizar y el último ejercicio es sencillo. Ustedes tienen un texto al cual deben incorporar los nexos, por lo tanto deberán cambiar también los signos de puntuación. Y de esa manera, incorporando los nexos, ustedes están transformando el texto y formando oraciones con proposiciones coordinadas. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla y aquí termina la clase entonces de lengua y gramática española 2.